Buenos días. Bienvenido a nuestra iglesia. Para nosotros es un día especial para adorar a Dios. Y es un gozo compartirlo contigo. Queremos que sepas que no es casualidad que estés viendo este servicio. En Getsemaní hay un lugar para ti. Que Dios te bendiga. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando venga el Señor. Como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando venga el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús. Él gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús
La lectura de este día tan glorioso para el pueblo de Dios está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Voy a pedirles por favor que lo busquen en este momento, y todos ahí en casa, que también los niños tengan su propia Biblia y puedan ver este pasaje glorioso que vamos a leer este día. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Buenos días, amados hermanos. Qué gozo en nuestro corazón celebrar este día de una manera tan especial, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre la muerte. Y con ello también nosotros recibimos la promesa de una resurrección. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, bendito Señor, gracias por haberte revelado en la persona de Cristo. Gracias, Señor, por habernos comprado a precio de sangre, a precio de un sacrificio tan cruel, donde todos los poderes perversos
aquel día, aquel viernes en la cruz del Calvario, se unieron contra Jesús. Aquellas huestes celestiales, Señor, proclamando su victoria. Señor, gracias porque esta mañana celebramos la bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con ello su triunfo sobre esas huestes de maldad. Y con ello, Señor, concediéndonos también la promesa eterna de la resurrección, la promesa de la vida eterna, que gracias a su sacrificio y gracias a su resurrección, nosotros también un día resucitaremos. Padre, el apóstol Pablo escribió que si Cristo no había resucitado, nuestra fe era vana. Pero luego argumentó, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Y Señor, cuánto te adoramos, cuánto te alabamos por esta verdad innegable a la luz de la historia. Gracias, Señor, porque los profetas profetizaron este momento. Y gracias porque nuestro Señor Jesucristo aseveró su resurrección, su triunfo sobre la muerte. Y hoy estamos reunidos como hijos tuyos desde nuestros hogares, dándote gracias por esa resurrección. Bendito seas, porque nuestro Señor Jesucristo no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Ahora Él está sentado a tu diestra, desde donde intercede por nosotros, desde donde como un fiel mediador, Señor, hace esa labor tan maravillosa a nuestro favor. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa que tenemos, recordando aquel día en que los discípulos fueron expuestos a ese evento tan maravilloso de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, también oramos para que este mismo mensaje de que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, sigamos predicándolo con gozo, con denuedo, con amor y entrega. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia de nuestra iglesia que en este momento está conectada. Que juntos, Señor, nos gocemos con esa verdad. Y Padre, oramos para que el predicador de hoy, con denuedo también, hable tu palabra. Que el día de hoy, Señor, abras nuestros oídos espirituales. Que rindamos nuestra voluntad ante ti después de escuchar tu palabra y que tomemos decisiones, Padre, a la luz de ella. Usa a nuestro hermano que esta mañana traerá tu palabra. Úsale con poder. Y Padre, permite que hoy aprendamos, que recordemos cosas que tienen el propósito de darte la gloria solamente a ti. Gracias, Padre, por este bendito día. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. El sol se apagó, falló el Salvador del mundo. El cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sufrir. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra y el quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte,
aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, es que hoy nos queremos, es que resucitó. Con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor y ser edificados a través de ella. Esta mañana tengo la bendición de presentarles al pastor Israel Cordero.
Actualmente él está pastoreando la Iglesia Bautista Bíblica Efata en la ciudad de Querétaro. Hace algunos años tuve la bendición de ser parte del equipo de pastores que examinamos a nuestro hermano para su ordenación al ministerio pastoral, y fue un gozo tremendo en nuestro corazón ver sus convicciones a la luz de la palabra y ver también su amor al Señor en medio de ese tiempo. Israel está casado con Luis Elena, tienen 2 pequeños, Mateo y Dina, que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Aprovecho para pedirles, hermanos, que estemos orando por el ministerio de Israel, que Dios le conceda gracia y que su ministerio pueda crecer allá en la ciudad de Querétaro. Y esta mañana pues tenemos la bendición de poder escuchar la palabra del Señor de los labios de Israel, y nuestra oración ha sido durante este tiempo que el Señor le use grandemente y que la palabra del Señor haga la obra en nuestro corazón. Así que, hermanos, con ustedes el pastor Israel Cordero. Les saludo con mucho gusto, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Getsemaní de Puebla. Estoy aquí en el templo de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Efata en la ciudad de Querétaro, y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día que estamos de una manera especial recordando, conmemorando el domingo de resurrección. Sabemos que cada domingo, hermanos, es un domingo para celebrar que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se levantó de los muertos. Pero en especial nos tomamos de esta semana, de estas fechas que en el mundo se centra mucho esta cuestión, para nosotros también ir a las Escrituras, proclamarlas, estudiarlas y recordar lo que Jesucristo nos ha prometido, nos ha enseñado. El día de hoy, hermanos, con mucho gusto quiero tocar con ustedes, analizar este último tema de la serie que han estado estudiando, Transformados por su gracia. Ha sido una bendición, sin duda, todo este mes estudiar diferentes personajes que en su encuentro y en su relación con Jesucristo fueron transformados prácticamente en las partes más profundas de su ser, de su carácter, de su vida, de su conducta. Han estado estudiando diferentes personajes como Zaqueo, como María, ¿verdad? Han estado estudiando personajes como el mismo Pedro y han estado viendo cómo es que la gracia del Señor se manifestó para cambiarlos, para transformarlos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un cambio más que todos, y especialmente los que ya conocemos a Jesucristo, le hemos recibido y hemos caminado con Él como nuestro Salvador, un cambio que todos nosotros vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida cristiana. Este tema, hermanos, está basado en Lucas capítulo 24, donde tuvieron su lectura hace unos minutos. Y agradezco mucho también la presentación del pastor Mario Cano, que le mando un saludo también y le doy gracias a Dios por su vida. Él ha sido especialmente el contacto para poder predicarles hoy, pero agradezco también a los demás pastores que han estado predicando este mes, y les mando un saludo también a ustedes y a sus familias, hermanos. En Lucas 24, entonces, tenemos este tema: los que iban camino a Emaús, los que iban camino a Emaús. Y tenemos esta frase que explica lo que sucede en esta ocasión, en esta manifestación de la gracia de Dios. Esta frase que dice así: cuando la tibieza es la ocasión para volver a arder. Cuando la tibieza es la ocasión para volver a arder. Ya se leyó una buena parte de esta porción, pero el primer punto que quiero tocar con ustedes, hermanos, se llama corazones que se debaten entre la duda y la fe. Y ese punto brota del contexto de la porción que ya se leyó, y ese contexto es Lucas 24, del 1 al 12, que dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Primeramente, entonces, y antes de hablar específicamente de los 2 discípulos que iban camino a Emaús, tenemos este relato acerca de cómo las mujeres, yendo al sepulcro con especias aromáticas, se encontraron con que la piedra estaba removida. Después de ello, y ante un corazón perplejo, los ángeles les dijeron que no tenían que buscar más entre los muertos al que vivía, porque Jesucristo les había prometido que los iba a encontrar más adelante en Galilea. Así que ellas se acordaron de las palabras dichas por el Señor durante su ministerio y corrieron a buscar a los 11, porque eran los 12 sin Judas, los 11, y dice la porción que también a los demás. O sea que muy probablemente estaba en esa ocasión quizás aquellos 70 discípulos o un poco más, ¿verdad?, que estaban ahí muy dolidos, porque Jesucristo había sido muerto, había sido crucificado apenas unos días atrás. Estas mujeres corren, llegan con la noticia con los 11 y cuando le dicen estas cosas a los 11 reaccionan con duda, con escepticismo y solamente uno de ellos, bueno, realmente 2, porque el Evangelio de Juan nos habla de que Juan se fue detrás de Pedro, corren a la tumba, al sepulcro, a ver lo que había sucedido. Así que aquí tenemos, hermanos, este fragmento que nos hace meditar primeramente en los corazones que se debaten entre la duda y la fe en ese día de la resurrección. Ante el hecho y la noticia de la resurrección de Jesucristo, se dice aquí que las mujeres estaban perplejas, una palabra que significa confusas, dudosas, y que los apóstoles les parecía locura las palabras de las mujeres y no las creían. Me pregunto por qué estaban los corazones de los 11 y de las mujeres, por qué estaban perplejos, por qué estaban dudosos, por qué les parecía locura la noticia de que el Señor Jesucristo hubiese resucitado. Creo que esto se debe en primer lugar a que la muerte de Jesús, por la muerte de Jesús, los corazones de todos sus discípulos y de las mujeres estaban llenos de tristeza. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 5 y 6, que Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente en cierta ocasión: pero ahora voy al que me envió, prediciendo su muerte. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que los discípulos, las mujeres, estaban cargadas de tristeza en su corazón. En ese mismo capítulo de Juan, versículos 19 al 22, dice que Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y me veréis? Y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo está diciendo aquí
que cuando Él muriera los discípulos iban a entristecer y a lamentar, y el mundo religioso de su tiempo, del que han estado hablando mucho en el contexto de las porciones que han estudiado, ese mundo político religioso se iba a gozar de que Jesucristo fuera muerto en una cruz, pero dice, ustedes se van a entristecer, van a lamentar, y les da aquella ilustración: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así que Jesucristo ya les había dicho que iban a vivir un momento difícil, un momento fuerte en sus vidas, emocionalmente hablando. Debido entonces al impacto tremendo que iba a tener la muerte de Jesucristo, los discípulos iban a enfrentarse con esta tristeza profunda. No obstante, el Señor les había dado también la promesa de su resurrección. En Marcos 8, 31 y 32, dice así la palabra del Señor cuando hablaba con sus discípulos: comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Luego les dice: y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Así que Jesús les dijo que enfrentarían momentos muy difíciles, pero también les había dado la promesa de que al 3er día iba a resucitar. No obstante esto, la clase de muerte que nuestro Salvador enfrentó, con la vergüenza pública, con los juicios judíos y romanos, con la captura como un ladrón que le hicieron los alguaciles, las golpizas en diferentes momentos, la corona de espinas que en un juego de los soldados le coronaron así, los azotes que deshicieron su espalda por amor a nosotros, la presentación pública con Pilato avergonzándolo, la liberación de un homicida en su lugar, Barrabás, el trecho largo que caminó hasta la cruz, públicamente siendo avergonzado, el llegar hasta ese lugar y ser clavado de sus 2 manos y de sus 2 pies en aquel madero rústico, y luego quedar pendiendo 6 horas mientras recibía insultos, escupitajos. La manera de humillación, de muerte que Jesucristo vivió dejó a los apóstoles decepcionados, tristes, ofuscados, turbados, asustados, y algunos de ellos sin duda hasta molestos estaban, porque la esperanza que tenían en Él parecía que se apagaba en esos momentos. Dice Filipenses 2:8 que Jesucristo no murió de cualquier clase de muerte. Pablo, citando estas cosas, dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera, hermanos, que en ese momento de la resurrección, tanto los discípulos como las mujeres seguidoras suyas le estaban dando mucho más peso y autoridad a sus emociones, a las circunstancias, a la profunda tristeza, que a las palabras y promesas de su Maestro. Estas cosas, sus emociones, sus sentimientos, las circunstancias, gritaban mucho más fuerte en sus corazones y los llevaban a debatirse entre la fe y entre la duda. Era una vista nublada espiritualmente hablando la que tenían, porque la tristeza había tomado su corazón y lo había encadenado por esas horas, por esos días. Estaban en esa penumbra, porque la tristeza sí es una emoción que puede llegar de repente, pero también es una actitud que uno se elige mantener en su vida en esos momentos. Dice Proverbios 15:15 que todos los días del afligido son difíciles, pero que el de corazón contento tiene un banquete continuo. Así que, hermanos, Jesucristo acababa de morir y sus corazones se estaban debatiendo entre la duda y la fe. Pero otra razón por la que era difícil que ellos pudieran mantenerse creyendo en esos momentos era porque en sí misma la resurrección era difícil de creer.
Era difícil de creer. Ciertamente el Señor había profetizado esto, había anunciado esto, y las Escrituras ya lo declaraban desde hace muchos años. Sin embargo, no dejaba de ser, hermanos, la resurrección de los muertos de Jesús un hecho que desafiaba su fe. Solamente, como he mencionado, el apóstol Pedro y Juan, según Juan capítulo 20, versículo 3, corrieron al sepulcro cuando escucharon la noticia de las mujeres. Pero todos los demás discípulos, los 11, más todos los demás que hubiera ahí, algunas decenas de ellos, se quedaron tristes, permanecieron dudosos, se quedaron decepcionados. Y aquí quisiera detenerme un poco para que podamos aprender una lección importantísima para nuestra vida cristiana en este día. La vida cristiana victoriosa, la vida cristiana constante, ardiente, no perfecta porque esto no es posible, pero la vida cristiana ardiente involucra una lucha interna continua, una lucha entre la duda y la fe, entre dudar y creer. Y mientras estamos en este cuerpo y en este mundo material, el Señor en su gracia, en su amor, buscará y proveerá lo necesario para que tú y yo aprendamos a vivir por fe y escojamos mantenernos así. Pues como enseña Efesios 2:8, es por medio de la fe solamente que podemos recibir la gracia de Dios. De principio de la vida cristiana hasta el final de la vida cristiana, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, el poder de Dios y todo lo que Dios quiere darnos y ha pensado hacernos llegar, lo recibiremos por fe, no por obras. No llenándole el ojo a Dios con lo que hacemos, sino creyéndole a Dios lo que nos ha prometido y viviendo en consecuencia por la fe. Hay por lo menos 4 razones por las que el Señor quiere enseñarme a mí, a ti, a todos sus hijos, a que aprendamos a vivir por fe. Primero, porque la obra del mal es constante. La mentira y la maldad siempre estarán buscando confundirnos y desviarnos. ¿Y sabes cómo lo buscan hacer? A través de nuestras percepciones, de nuestros sentidos, de nuestras percepciones, de lo que sentimos, de lo que nos parece, de lo que se mueve adentro de nuestra mente y corazón. En tanto que la fe es un esfuerzo de Dios y de nuestro corazón cuando queremos tener fe por vivir pensando y actuando en conformidad a la voluntad de Dios, aun si ésta llegara a ir en contra de nuestros sentidos y de nuestras percepciones. Dice 2 Corintios 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo, la maldad, la mentira, sutilmente está buscando que a través de lo que sientes, a través de lo que yo siento, pienso, percibo, me desvíe, me extravíe, tome malas decisiones y me vaya por caminos equivocados. El mismo 2 Corintios, pero el capítulo 5, versículos 6 en adelante, 6 al 8, habla aquí de cómo los apóstoles y especialmente Pablo había aprendido esta lección. Tal vez no lo cumplía completamente, totalmente, todo el tiempo, pero sabía lo que tenía que hacer en cuanto a esto. Y él escribe para nosotros esto, hermanos. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos mismos reconocían que era importantísimo aprender a vivir por fe, porque en este mundo la maldad, la mentira, la confusión estarán buscando tentarnos a través de lo que sentimos y pensamos, de lo que nos parece. En tanto que la fe nos quiere guiar por la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, al Señor le interesa que aprendamos a vivir por fe, porque las circunstancias no siempre van a cooperar.
Las circunstancias son cambiantes, las circunstancias son inciertas, las circunstancias son incontrolables muchas veces por nosotros y no siempre van a contribuir a que hagamos la voluntad de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos. Lo que acontece en los días muchas veces no ayuda, al contrario, estorba que hagamos con fidelidad lo que Dios ya nos ha pedido, nos ha mostrado que debemos de hacer. Por eso quiere Él enseñarnos a depender por fe de Él y no de las circunstancias. En tercer lugar, Él quiere que aprendamos esto porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y contesta, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Y en Hebreos 3:10, Dios le hace una sentida amonestación a su pueblo Israel, a distancia, muchos años después de que habían ocurrido las experiencias del desierto. Y dice allí, hablando de Israel, de lo que a Dios le había molestado, en el 3:10, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso Dios quiere que aprendamos a vivir por fe, porque nuestro corazón es profundo, es engañoso y es malo. Y si lo dejamos que nos gobierne, nos va a llevar al desvío, tarde o temprano. Y finalmente, una razón más es la que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos recibir las bendiciones de Dios más que por fe. Es en su gracia que Él siempre quiere guiarnos, bendecirnos y usarnos, pero para eso su voluntad es que nos acerquemos a Él y lo obedezcamos con base en las muchas declaraciones de su palabra escrita, las cuales nos llaman a esperar, nos llaman a confiar, nos llaman a actuar, pero muchas de ellas todavía no las vemos, y cuando nos enteramos de ellas, sean mandamientos, sean promesas, sean instrucciones, sean modelos, sean advertencias, nos lo dice el Señor, pero todavía no está sucediendo, todavía no lo vemos. Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso que se espera y que no se ve, pero de lo cual podemos vivir esperando, esperanzados, confiados y convencidos, no es otra cosa hoy sino la palabra del Señor, hermanos, Dios mismo y lo que ha prometido. Y en Hebreos 10 leemos 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que Dios nos aconseja que nuestra confianza no la debemos de perder, que la fe debe ser más constante cada vez, que la fe se debe de sobreponer a las emociones, a las percepciones, a las circunstancias, a los acontecimientos que contradicen las promesas de Dios y a lo que de nuestro corazón engañoso y perverso se levanta. Por eso es tan importante la fe, porque sin ella no alcanzaremos a experimentar tantas bendiciones que en la gracia de Dios Él nos ha prometido. Así que aquí están estos corazones debatiéndose entre la duda y la fe, entre dudar y creer. 3 días después de la muerte del Señor Jesucristo, todo su grupo de seguidores estaba dudoso. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué sucede si en lugar de creer
y de mantenernos creyendo, dejamos que empiece a pasar el tiempo dudando? Si por cualquier causa dejamos que la duda se quede en nuestro corazón y que avance, ¿qué sucede? Pues sucede lo que le sucedió a dos de esos discípulos en aquel día. No sé si Cleofas, porque ese es el nombre de uno de ellos, le dijo al otro, o si el otro le dijo a Cleofas: vámonos de paseo al mejor balneario de la región, ya que todo esto que aconteció nos tiene tan tristes, nos tiene tan deshechos. Quién sabe si vaya a perdurar las promesas del rabí, quién sabe si lo que vimos fue real o si ya aquí cada quien para su casa. Te invito, vámonos a relajar, tal vez le dijo. Y entonces vemos que estos dos discípulos, a partir del versículo 13, allí en Lucas, emprenden camino a una aldea llamada Emaús, que investigando un poquito, quiere decir, este nombre quiere decir fuentes tibias, significa aguas termales, o también un lugar de primavera templada. Es un lugar, según la porción, a 60, o era un lugar que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 12 kilómetros. Por lo que las personas de aquel tiempo, acostumbradas a caminar, quizás harían de 2 a 3 horas hasta completar el camino a Emaús. La porción dice ahí en Lucas 24:29 que esto sucedió cuando el día ya iba declinando, digamos de las 4 a las 7 de la tarde, cuando el sol comienza a esconderse, y que les llegó la noche cuando estaban caminando con Jesucristo. Así que estos sucesos ocurren en la noche, en la tarde y hacia la noche. Y lo que estos dos discípulos vivieron en esta experiencia, hermanos, ilustra y advierte muy claramente lo que es un corazón que va caminando rumbo a la tibieza y rumbo al enfriamiento espiritual. Estos corazones de estos dos discípulos, que no se nos dice por qué iban a esa aldea, yo ahorita dije lo del balneario de mi propia inventiva, no sabemos por qué iban allá, pero sabemos que el nombre de este lugar y lo que se ha investigado es que muy probablemente era un lugar donde había aguas termales, un lugar de descanso. Es posible que estos hombres venían cargados, confundidos, presionados, tristes, y querían olvidarse un rato de las cosas y iban para allá. Y es ahí donde dice la porción de Lucas 24 que aparece un forastero y empieza a caminar al lado de ellos. Un forastero. Así que quiero hablar ahora de los corazones que van camino a la tibieza, los corazones que van rumbo a esas fuentes tibias. Y vamos a aprender aquí algunos de los rasgos que caracterizan la tibieza o el camino a la tibieza espiritual. Mira, corazones que van camino a la tibieza hablan en tiempo pasado y enfatizan más lo negativo. Dice el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice que iban para allá, ellos 2 caminando a aquella aldea. Y dice el versículo 14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero luego dice el versículo 18 que uno de ellos, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesucristo, al forastero que se acercó con ellos. Ellos no sabían que era Jesucristo, pero le preguntó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, y déjeme leerlo como imagino que lo han de haber dicho estos dos hombres: pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí iban diciéndole al forastero toda su frustración de lo que había sucedido y cómo había terminado hasta ese momento. Y aquí aprendemos entonces que los corazones que van rumbo a la tibieza son corazones que van hablando en tiempo pasado y que frecuentemente enfatizan lo negativo de sus experiencias, lo negativo de lo que viene sucediendo, lo negativo de las circunstancias. Y es que aunque mencionan que fue varón profeta y aunque mencionan que fue un ungido del Señor y que era poderoso, el relato nos deja ver claramente que ellos iban enfatizando lo negativo. Estos discípulos hoy podrían representarnos a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podría ser un corazón que va caminando a la tibieza. Mira, discípulos así, cristianos así, que van rumbo a la tibieza, viven más de recuerdos que de proyectos. Son cristianos que han perdido o están perdiendo la visión. La visión es mirar lo que hay hacia adelante. Y se cuadran, se enclavan más, se fijan más en el pasado. Son cristianos que están perdiendo la lucha y mirando hacia atrás y no hacia adelante, dicen, platican más de lo que ganaron, de aquellos a los que ganaron, que de los que ganarán. Hablan y platican más de los que han edificado que de los que podrían edificar. Hablan más de los que han ayudado que aquellos a los que podrían ayudar, y hablan más de lo que han hecho en general que de lo que podrían llegar a ser, etc. Un corazón que va camino a la tibieza habla más de lo negativo y se clava más en el pasado, en lo que fue y no en lo que podría ser con la ayuda de Dios. Además, enseñan los versículos 15 y 16 que discípulos camino a la tibieza espiritual tienen los ojos velados. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velado quiere decir ponerse un velo, traer una venda. Algo que no nos deja ver bien, dependiendo la tela de que se trate, nos permite ver un poco de luz, de siluetas, pero no podemos ver completamente bien. Este es el efecto, queridos hermanos, que genera el tratar de mirar a Jesucristo, tratar de acercarse al Señor sin fe. Podría Él ir caminando, como en este caso, al lado nuestro, y los ojos de los que no lo miran con fe estarán velados, y su verdadera identidad y poder del Señor estará tan cerca, pero a la vez tan lejos, porque no hay una visión de fe para con Cristo. Discípulos así, que repito, podríamos ser cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida cristiana, discípulos así, creyentes así, hablan con Cristo, platican con Cristo, pero sin reconocerlo. O sea, hacen sus oraciones, bendicen al Señor, alaban al Señor, cantan al Señor, conversan con el Señor, pero en el fondo, en sus corazones, no lo hacen con el discernimiento de quién es Él y de qué es capaz de hacer. Como que se acercan con un simple forastero y platican con Él como hablar con cualquier persona. Han perdido la reverencia por su falta de fe, han perdido el acercamiento humilde, han perdido ese acercamiento apasionado donde hasta a veces las lágrimas se salen tan solo de concentrarse en la persona bendita del Señor. Son discípulos así, llegan a ser discípulos así como Pedro. Cuando en Lucas capítulo 5
Cristo le dijo: echa la red a la derecha. Y antes de hacerlo, Pedro le había dicho: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como diciendo: mira, realmente lo que me estás diciendo es algo que yo ya sé, lo que me estás tratando de hacer entender son cosas que yo ya he intentado. Y luego Pedro dice: pero bueno, en tu palabra, ¿verdad? Echaré la red. Y la echó. Y encerraron gran cantidad de peces, de manera que la red se rompía. Y tú recuerdas lo que pasó con Pedro en ese momento, porque miró al Señor con un discernimiento, con fe, vio su identidad y cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esa perspectiva, a veces, por ir caminando a la tibieza, la descuidamos, la perdemos, y Jesús se nos vuelve como un simple forastero. Discípulos que van camino a la tibieza hablan entre sí, pero no hablan con Dios. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Discípulos que van camino a la tibieza y al enfriamiento espiritual mantienen un sentimiento de tristeza que aflora en sus pláticas. Y platican entre ellos y discuten entre ellos, y a veces tienen pláticas acaloradas entre ellos, pero no llevan a Dios su carga, no se juntan a orar, no le piden al Señor juntos bendiciones, no le piden explicaciones, no le piden que venga y los visite, no le piden que reprenda al enemigo de sus vidas y de las vidas de los suyos. Son discípulos cuyas rodillas ya no tocan el suelo, porque no hablan con Dios, solo socializan entre ellos. Ya no oran, ya no claman, ya no cantan. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis oídos, atentos mis ojos a la oración en este lugar. Son discípulos que han olvidado la promesa de Mateo 18, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, y que si se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, y ese es el reto, ponerse de acuerdo en lo que Dios quiere, ponerse de acuerdo. Por eso a veces ya no se ora, y se pasa demasiado tiempo hablando de muchas cosas, de muchas cuestiones, y muy poco tiempo hablando con el Señor. Discípulos que van camino a la tibieza, versículo 17, caminan tristes, caminan decepcionados. ¿Qué pláticas, les dijo el Señor, son estas que tenéis entre vosotros, y por qué estáis tristes? Y les dice: ¿por qué están caminando? Mientras caminan van platicando tristes. Y los discípulos que han dejado entrar en su corazón la tibieza van caminando, van andando, van viviendo sus días mayormente tristes, frustrados, decepcionados. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Nota usted las palabras de estos dos hombres? ¿Cómo exhibían en su corazón una tristeza profunda y una decepción? Si hay algo que Satanás quiere lograr, es que tu corazón se decepcione y se desilusione de Dios, de sus promesas, de lo que tú ya has recibido y creído, que vuelvas atrás y digas: nada de esto es real, yo no puedo, no lo voy a lograr, Dios ya no está conmigo, si lo estuvo un tiempo, ahora ya no, y si se manifestó antes en mi vida personal y en mi iglesia y en mi familia, ya no sé si lo va a hacer. Y a veces ahí entra el diablo y te suscita muchas cosas reales a veces de tu propia vida, de tus fracasos, y tú lo dejas entrar y le crees de todo a todo y te decepcionas de Dios. Y así van estos hombres
no por estos motivos, pero sí por lo que había acontecido, que no lo habían podido asimilar. Así que, discípulos que van camino a la tibieza, caminan tristes, con expectativas frustradas, siempre sintiéndose defraudados, siempre como que no logran vivir equilibradamente en lo emocional. Discípulos así cuentan los días. Dicen estos hombres, además de esto, hoy es ya el tercer día. Cristianos, y es triste verlos o saber de ellos, que dicen, ya tengo un mes con esto, ya tengo 3 meses con esta depresión, ya llevo 1 año que no me siento como antes, ya no me acuerdo cuando realmente yo cantaba y alababa con gozo, o me acuerdo como si fuera hace... Es que yo le hablaba de Cristo a las personas y ahora pues no sé por qué. Cristianos que van camino a la tibieza permanecen tristes. Y una cosa más, versículos 22 al 24. Cristianos que van caminando hacia la tibieza espiritual, el enfriamiento espiritual, se van a asombrar de oír el testimonio de otros hermanos, pero ellos no lo van a vivir. Ellos no lo viven. Dice el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, sabemos que fueron 2, Pedro y Juan, al sepulcro, y hallaron como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Cuando uno está contaminado de tibieza en su corazón, oirá lo que otros viven, oirá lo que otros hacen, lo que otros creen, lo que otros predican, lo que otros logran, oirán las acciones de gracias, oirán los testimonios, oirán lo que a través de otra iglesia, de otros pastores, y lo citarán, lo reiterarán, e inclusive podrían decir gracias a Dios de lo que está haciendo Dios allá, pero adentro, muy en lo profundo, uno solamente está mirando con tristeza, porque en su vida no está pasando, porque está muy concentrado en esa visión negativa y la tibieza lo está enfriando y se ha desprendido del altar, del fuego, y en lugar de ser un tizón ardiendo, ahora está separado del que lo puede hacer arder. Corazones que van rumbo a la tibieza. Aquí, queridos hermanos, yo quiero advertirnos a todos con mucho cariño, con amor, con firmeza del Señor, y me incluyo en la advertencia. El Señor no quiere que seamos cristianos que viven bajo la premisa ver para creer. En todas las áreas de nuestra vida, desde las más íntimas hasta las más públicas, desde las más sencillas hasta las más complejas, el Señor quiere que seamos cristianos que viven bajo la premisa creer para ver. No ver para creer, creer para ver. Y que seamos no como Tomás, que se rehusó hasta que no vino Cristo y le dijo, no seas incrédulo sino creyente, mete tu dedo, mete tu mano, toca, palpa mis heridas, mete tu dedo en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Quiere el Señor que seamos como los héroes de la fe, que a veces los ponemos en un aparador como inalcanzable, pero no dice Santiago que Elías, por ejemplo, era hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y cosas que no veía, vio. Una lluvia torrencial que era necesario que viniera después de 3 años y medio de sequía, no se veía. Y 7 veces se puso a orar
hasta que apareció una pequeña nube, dice Segundo de Reyes 18 y 19, y vino el aguacero. Y faltaría tiempo para citar diferentes momentos donde los hombres por su fe, aunque eran carne y hueso, movieron la mano de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, no hemos visto aún? ¿Cuántas cosas no hemos visto aún? Yo me he puesto a reflexionar en este tiempo, en mi juventud y en los pocos años de ministerio que tengo, que son diversos y muchos los pasos que tengo que dar, que nunca he dado antes, de lo que no tengo experiencia, de lo que no tengo registros, pero los doy por fe. Los busco dar por fe, aunque no siempre lo logro. Y en las diferentes áreas de tu vida, en cada mandamiento, en cada promesa, hay un desafío de fe. Nunca hemos visto muchas cosas que Dios puede hacer, que Dios promete, pero podemos elegir creer. Podemos elegir creer tanto por el testimonio bíblico como por el testimonio de muchos hermanos que nos llevan la delantera y que han visto cosas muy hermosas que Dios ha hecho en sus vidas y en sus ministerios. ¿Sabes? En gran medida tú y yo estamos hoy aquí salvos y en el camino de la verdad porque ha habido hombres que en el pasado nos vieron a nosotros con visión, con amor, con esperanza. Hubo quien dijo en los Estados Unidos, vamos a México. En los 40s, 50s, 1950s, cuando más fuertemente entró los equipos misioneros y se repartieron desde Monterrey y hacia el sur de México, allí iban esos hombres creyendo que habría cristianos, cristianas que creerían a 5, 10, 15 o 20 o más años, y aquí estamos muchos de nosotros. Así que la fe es fundamental. Y aquí yo quiero animarte, sobre todo en este tiempo, a que no sigas permitiendo, si lo estás haciendo, a que no sigamos permitiendo, con la ayuda de Dios, a que las circunstancias o nuestras emociones nos sigan robando la visión de la fe. Yo no sé cuántos Dios quiere que alcancemos en lo personal, como iglesia, pero sé que hay un camino para lograrlo. Y yo prefiero aferrarme a esa visión que desangelarme por 2 o 3 problemas que a veces no se resuelven. Yo no sé cuál es hoy la temática, el problema en tu matrimonio, pero yo prefiero ver esos problemas como cosas que Dios va a resolver y que se pueden resolver con comunicación, con perdón, con ceder, y que mi matrimonio va a perdurar toda la vida como lo prometimos en el altar, por el poder de Dios. No sé cuál sea el problema de tus hijos, querido hermano, o de tus jóvenes, o que tal vez alguno de ellos se te está yendo al camino difícil del homosexualismo por necesidades no atendidas en su momento, o del alcoholismo o de la drogadicción. Pero Dios nos invita a creer que Él es poderoso, a seguir orando, a seguir haciendo nuestra parte. Jesucristo dijo en Marcos 5, 35 al 36, después de que un principal de la sinagoga lo buscó para que fuera a atender a su hijita, y que yendo de camino hubo muchas interrupciones, y de pronto les llegó la noticia, ¿te acuerdas? Y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Y hay unas palabras que Jesucristo le dijo a ese hombre que hoy las quiero traer a tu mente. Le dijo así: no temas. Después de oír la noticia de la muerte, le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y fue, hizo el milagro y se la devolvió viva, y andaba aquella señorita de 12 años brincando y jugando, y se manifestó el poder del Señor en ese momento, porque también el Padre decidió hacerle caso a Cristo. No temas, cree solamente. No sé tú, pero más de una vez yo lo he confesado delante del Señor, no me da pena decirlo, porque aunque soy pastor, soy primeramente un hijo de Dios imperfecto como tú, que está en la lucha, en el sendero del crecimiento, y como pastor hablo también. No sé tú, pero yo más de una ocasión he tenido que pedirle al Señor y venir a sus pies y reconocer y decirle: Señor, no tengo ardor en mi corazón, no reconozco ya de tiempo aquel primer amor, y no sé dónde quedó ese fuego, ayúdame.
No quiero andar fingiendo lo que no soy, no quiero andar intentando dar lo que no tengo. Quiero que tú te manifiestes en mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando en este momento? ¿Necesitas recobrar tu ardor espiritual? Y otra cosa que yo le he dicho al Señor en momentos de intimidad con Él: Señor, yo no quiero ser un cristiano tibio, no quiero. Ayúdame a velar, y en cualquier cosa, por pequeña que sea, que se pueda después convertir en una complejidad en mi corazón y en mi mente, ayúdame a detectarla, ayúdame a huir de ella, ayúdame a poner barreras espirituales, ayúdame a ser sensible y temeroso de ti, porque no quiero empezarme a enfriar. Se lo has dicho al Señor, se lo necesitas decir hoy en este momento en tu vida. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, hermano, hermana, hermanos, estamos viviendo tiempos de frialdad y de tibieza mundial, universal, en las iglesias, en el mundo. Está profetizado en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra griega, enfriar, del griego suco, habla del efecto que sufre una sopa caliente después de estar soplando y soplando y soplando. Y hoy tenemos vientos fuertes de egoísmo, vientos de maldad, vientos de desinterés, vientos de indiferencia, vientos a través de la sobreinformación que nos ha llegado como una avalancha a todos nosotros. Tenemos vientos de tentación, vientos de miedo por todos lados, y corazones se han enfriado. Hoy más que nunca necesitamos que nuestros corazones ardan, hermanos, primeramente delante de Dios. Necesitamos más Juan Bautista, más cristianos como Juan Bautista, que en Juan 5:35 dice la palabra de Dios: Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía, hablando de su vida espiritual, y alumbraba, hablando de su influencia, hablando de su conducta. Así que déjenme perfilarme al final con el último punto: corazones que vuelven a arder. Corazones que vuelven a arder. Primeramente, estos corazones, para volver a arder, son corazones que reciben la amonestación del Señor. Versículo 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para volver a arder en nuestro corazón, yo me pregunto, ¿es posible? ¿Se puede volver a arder? A pesar de que yo ya tenga muchos años de cristiano y más de una vez me he enfriado, o que hoy estoy en un enfriamiento muy duro, muy difícil. Sí se puede volver a arder, pero necesitamos seguir los pasos que el Señor nos muestra y que Él dio con estos dos. Primero, corazones que vuelven a arder. Son corazones que reciben la amonestación del Señor. Necesitamos, para volver a arder y mantenernos encendidos, necesitamos continuamente recibir la amonestación de Dios en las Escrituras. Miren cuántos beneficios tienen las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Lo recordamos brevemente. ¿Qué son y qué hacen? 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice también Hechos 20:32, que antes de irse Pablo a los ancianos y hermanos de Éfeso les decía:
Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los encomienda la palabra de la gracia, la palabra que tiene más y más y más y más. No importa qué tiempo tengas de creyente, no importa qué hayas logrado en el pasado, no importa cuán grande haya sido tu desempeño o cuán pequeño haya sido, no importa ninguna circunstancia. La palabra de Dios tiene para ti más y más y más. Es inagotable. Por más que la hayas estudiado, falta mucho. Por más que la hayas obedecido, siempre está ella con desafíos nuevos. Pero tenemos que ver la palabra de Dios así, como dice Hebreos 4:12, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y distingue, discierne, aconseja con detalle los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios como nuestra consejera, como nuestra psicóloga, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios es la mejor psicología que puede haber. Pero es nuestra actitud la que tiene que ponerse en humildad. Dice Isaías 66, dice Isaías 66, que Dios mirará a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Corazones que reciben la amonestación de Dios son como el corazón de David. En 2 de Samuel 19, después de caer en pecado, 2 de Samuel 11 y 12, es confrontado por un profeta que, usando una preciosa parábola del campo, del concepto pastoril, del ambiente pastoril, le hace ver el pecado tan terrible que acababa de cometer, de adulterio, de robo de una mujer casada y luego de homicidio. Y cuando lo señala, hermanos, el corazón de David es un ejemplo, porque se deshace en llanto, se da cuenta de su pecado y cambia en ese momento, y en ese momento Dios ya lo había perdonado, porque recibió la amonestación, y en medio de la penumbra y en medio de las tinieblas volvió a encenderse la lámpara de Dios en su corazón. Aunque las consecuencias ya habían corrido, él las enfrentó con la luz del Señor en su vida otra vez. Recibir la amonestación, entonces, hermanos, es recibir la amonestación de Dios, aunque a veces venga de otra boca. Tal vez mi esposa me va en algún punto a recordar la voluntad de Dios. Debo recibirla, varón. Tal vez mi esposo me lo va a recordar. Y tal vez no siempre va a usar las mejores palabras, ojalá que sí. Pero analicemos el contenido de la amonestación. Tal vez mis hijos me van a llamar a cuentas. Tal vez mis padres me lo han estado diciendo desde hace tiempo en algún área de mi vida. Recuerda que Dios inclusive usó en cierta ocasión a una mula. ¿Por qué? Porque Dios busca amonestar nuestras vidas cada vez que nota que se están endureciendo. Lo que reprende el Señor, como lo hizo con estos discípulos, es la insensatez, la tardanza de corazón para creer en todo lo que ya sabemos, lo que Él ya nos ha dicho. Así que Él lo que reprende es la clase de fe que es perezosa, la clase de fe que es selectiva, que se acomoda, que es parcial, que dice, bueno, esto sí lo creo, pero esto no, esto sí, pero esto como que me cuesta, yo esperaba que fuera así. No, cuando hay verdadera fe y sensibilidad, aceptamos y creemos. Y buscamos crecer en creer lo que está escrito como está escrito. Pero si cerramos nuestro corazón, nos endurecemos. Por eso dice Hebreos 3:12, hablando de esto, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Corazones que vuelven a arder reciben la amonestación del Señor, la amonestación de las Escrituras, la amonestación por medio de otros hermanos, por medio de otros cristianos. Pero también corazones que vuelven a arder son corazones que ven al Señor
y lo obligan a quedarse. Dice el versículo 29 de Lucas 24. Lucas 24, 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y dice después: entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vemos que llegan a donde iban y Jesús hace como que va más lejos, dice el versículo 18, como que ya los iba dejando, se iba despidiendo de ellos, pero ellos le dicen: no, quédate. Por favor, mira, el día ya ha declinado, ya es de noche, quédate, tenemos de cenar, siéntate con nosotros a la mesa. Y lo obligan con esa generosidad, con esa hospitalidad, lo obligan y el Señor accede de inmediato. Cuando un cristiano quiere volver a arder, debe insistir en su tiempo de devoción, porque a veces por diferentes razones como que parece que el Señor no quisiera estar con nosotros. Nunca es así, pero a veces por nuestra manera de estar, de ser, de ver, nuestras distracciones, como que nos sentamos, abrimos la Biblia y nada, como que empezamos a orar y nada. Un cristiano que quiere arder tiene que insistir en su tiempo de devoción. Tiene que estar allí, aunque a veces se tenga que poner de pie y mojarse la cabeza, la cara, abrir una ventana, orar caminando, salirse un rato. Tiene que insistir. Eso es obligar a Cristo a quedarse. Y lo hacen en tanto que el día ya ha declinado. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes cómo lo podemos hoy entender? Una conciencia profunda de los tiempos difíciles que vivimos. Esos tiempos que dice Romanos 13. Versículo 12, que la noche está avanzada, se acerca el día, que debemos vestirnos las armas de la luz, porque la noche está avanzada. Eso que dice 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy esos hombres tienen el control en muchos lugares de las autoridades, en muchos lugares de la maldad. Hoy son tiempos peligrosos y tú y yo no le estamos pidiendo a Cristo, no le estamos a veces obligando a quedarse con nosotros. ¿Sabes quién fue un ejemplo notable de esta tenacidad? Un hombre del Antiguo Testamento, un patriarca llamado Jacob. Ojalá un día, muy pronto, tengas la oportunidad de revisar la historia de la vida de Jacob. Jacob vino a ser Israel en un evento narrado en Génesis 32. Después de haber desperdiciado gran parte de su vida viviéndolo a su manera, huyendo de su hermano y de fechorías que había hecho, viviendo como su nombre lo decía, suplantando, defraudando, porque eso significa Jacob, va volviendo hacia su lugar y va a enfrentarse con la deuda que tenía con su hermano Esaú. Y lleno de miedo y de temor, pero ahora con toda una responsabilidad de su familia y de sus hijos, ahora como un líder, consciente de muchas cosas que aprendió en su tibieza espiritual, que aprendió en ese alejamiento que tuvo, en donde a veces invocaba a Dios, pero a veces decidía en base a lo que él quería, va volviendo. Y dice Génesis 32, narra esta historia preciosa de tenacidad de ese hombre que se aferró a la gracia, que ya en la madrugada, casi al amanecer, había pasado y ayudado a pasar a toda su familia un vado y luego un río, y pasaron, y entonces se quedó él solo. Y en esos momentos dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová, un varón. Y que ese varón, yo lo he investigado, lo he estudiado, lo he predicado, empezó a luchar con Jacob. Y esa lucha de la que habla ahí el término hebreo es una lucha física.
Es como cuando juegas fuercitas con un hermano. Es como cuando alguien te molesta para que no hagas lo que quieras allí geográficamente en la silla donde estás, y te empuja y te dice y todo, como cucándote, como provocándote. Y Jacob quería pasar por su familia y cambiar de vida y hacer las cosas diferentes, y Dios se le oponía y luchaba con él y luchaba con él. Y entonces dice la palabra de Dios en esa historia que estoy citando, que el ángel le dijo: déjame, Jacob, porque raya el alba, ya me voy. Y Jacob, probablemente abrazado de él, ya con uno de sus piernas lastimadas porque el ángel le había descoyuntado uno de sus muslos, lo toma, lo abraza y le dice: no te dejaré si no me bendices. Y ahí, por esa tenacidad, por ese obligar a Dios a quedarse ahí, lo bendice, lo transforma, y aunque sale cojo, sale recto moralmente. Y de ahí en adelante su vida cambió y enfrentó sus situaciones, sus problemas. ¿Sabes? Ahí Dios le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y has luchado, has vencido, te has aferrado y has conseguido la gracia de Dios, en el sentido de aferrarte a la necesidad que tenías. Así que nosotros debemos de hacer lo mismo si queremos que nuestros corazones se aviven. Obligar a Cristo a quedarse, buscarlo. El ardor espiritual, hermanos, solamente procede de una comunión íntima, constante con Cristo. Solamente. No hay otras maneras, no hay otros caminos. No se logra sirviendo. No se logra predicando, no se logra evangelizando. El ardor espiritual no vuelve leyendo buenos libros cristianos, qué bueno que los leamos, hay muchos muy buenos. No se logra estudiando, no se logra haciendo buenas obras. Todas esas cosas son producto del ardor espiritual, de una comunión íntima con Dios. El ardor espiritual llega a la vida cuando estás cara a cara, a solas, en intimidad con Dios, refugiándote en el Señor. Corazones que vuelven a arder son corazones que ven el rostro del Señor en comunión íntima. Dice el 31, Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. Se decían el uno al otro. Mira, hermano, este es el texto clave de toda la porción. ¿Qué es lo que se decían el uno al otro? Se decían así: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjate las palabras, las pláticas, fíjate el cambio, la transformación, de qué venían hablando y de qué quedaron hablando después de toparse Cristo con ellos y abrirle las Escrituras a estos dos. Es lo mismo que hoy ha sucedido. Cristo se ha desaparecido de nuestra vista, dice Primera de Pedro 1:8, que por ahora no lo vemos. Creemos, pero por ahora no lo vemos. Sin embargo, aunque no lo vemos, dice 2 Corintios 3:18, que lo vemos por espejo. Vemos su gloria como en un espejo. Es la Biblia. El espejo es la Biblia. Y la Biblia, cuando la leemos, nos refleja la gloria de Cristo. Ahí lo vemos, ahí lo encontramos cada que queramos buscarlo. Y dice 2 Corintios 3:18 que cuando lo vemos como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en ese tiempo de devoción, de comunión íntima. Y este es el preciado momento, hermanos. Este es el preciado momento que nos enciende como cristianos, el cual no deberíamos de dejar de anhelar nunca, al cual no deberíamos dejar de acostumbrarnos. No deberíamos acostumbrarnos a prescindir de él, porque ahí radica el poder de todo lo demás. Mira, solamente lo cito y por ahí va a aparecer. Escucha esto. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 27:8 y 9. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 63:5, como de meollo y de grosura, de lo más rico, será saciada mi alma.
Todo ese Salmo, el 63, habla de la comunión íntima con Dios. Salmo 39:3, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Jeremías 23:22, amonestando Dios a los profetas que se apartaron de su tiempo devocional y empezaron a hacer un ministerio sin el ardor y el poder de Dios, les dijo así: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho conocer, oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Juan 5:35, hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y elogia a Cristo en Lucas 10:42 a María y le dice a Marta: María ha escogido la buena parte, porque solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, corazones que vuelven a arder, están en comunión con el Señor y desde su comunión se levantan y con mucha diligencia vuelven a donde el Señor quiere que estén. Así lo vemos en los versículos 33 al 36. Estos dos hombres, después de estar con Cristo, ya no van a Emaús, interrumpen su viaje. Y dicen esas porciones que estoy citando, que se levantan y en la misma hora vuelven a Jerusalén, donde Cristo quería que estuvieran esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegan encuentran a los 11 reunidos, que también habían visto al Señor resucitado y estaban contando lo que habían pasado. Y ellos llegan y cuentan también su historia de que al partir el pan habían reconocido al Maestro. Y entonces aprendemos que cuando estamos ardientes, nuestro ambiente se vuelve el ambiente de cristianos que invocan con corazón limpio al Señor. Nuestras pláticas vuelven a hablar del Señor, de nuestra experiencia con Él, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Y continuamente, hermanos, experimentamos la presencia de Cristo, porque dice esa porción que se apareció en el momento y les dijo: paz a vosotros. En adelante vemos cómo es que los discípulos, del versículo 37 hasta el final del capítulo, son afirmados en sus convicciones. Jesucristo pasa tiempo afirmándolos en sus convicciones, come con ellos, deja que lo toquen, y la intimidad es todavía mayor en esos últimos momentos antes de que Cristo ascienda al cielo. Corazones ardientes van siendo afirmados en sus convicciones personales. Con el paso del tiempo en la comunión con Cristo, Él los afirma en las Escrituras y los deja aptos, los deja calificados para que sigan haciendo el ministerio con poder, porque todo ministerio eficaz proviene de la comunión íntima con Dios. Si no hay comunión y consagración, no puede haber un ministerio eficaz. Y por si fuera poco, hermanos, en los últimos versículos del capítulo leemos que ellos fueron bendecidos por el Señor Jesús. Antes de separarse e irse al cielo, los bendijo, y ellos, después de adorarlo, vuelven a Jerusalén con gran gozo, y que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí nos damos cuenta que los corazones que han recuperado su ardor van a ser objeto de la gracia, de la bendición de Dios, y que van a estar experimentando un avivamiento espiritual continuo en sus almas, en sus vidas. Concluyamos, hermanos. En su gracia, el Señor está dispuesto a operar en nosotros grandes transformaciones. Y una no menos importante es la que necesitamos cuando, llevados por incredulidad, vamos camino a la tibieza. Cuando hay desaliento, cuando hay temor, cuando hay frustración en lugar de que haya visión, diligencia, valor. En momentos así, el Señor Jesús mismo se acerca, camina con nosotros. De alguna manera nos muestra Él que está cerca de nosotros, dándonos la oportunidad y extendiéndonos su mano, pero a nosotros nos toca, para recibir su gracia, reconocer nuestra insensatez, nuestra falta de fe,
en lo que Él ha dicho y entregarnos nuevamente a Él, buscándole en comunión íntima y pasando tiempo a solas con las Escrituras para poder decir como los discípulos que iban camino a Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos abría las Escrituras, cuando hablaba con nosotros y nos abría las Escrituras? Yo deseo, hermanos, que podamos atender al llamado de Dios cuando hay tibieza o cuando llegue a haber, o si ahorita en este tiempo hay tibieza en nuestra vida. ¿Cuál es el llamado de Dios? Apocalipsis 3 dice, versículos 14 en adelante, no lo voy a leer todo, pero voy a citar ese llamado que Dios hace cuando hay tibieza. Por tanto, yo te aconsejo, escucha, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a orar. Señor, en este momento te reconocemos como el único que puede resolver el problema de tibieza espiritual en cada corazón que hoy la esté padeciendo y que la quiera confesar y reconocer ante ti. Tú eres el único. Tú eres el único que tiene por sí mismo todo el poder, todo el fuego, el valor, el denuedo, el ánimo. Tú eres quien hizo la obra de principio a fin. Tú eres quien obró en los discípulos. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el que impulsó la obra en el libro de los Hechos, y tú eres el único sabio, el único poderoso que puede obrar cambios y transformaciones por su gracia en nuestras vidas, en nuestras conciencias, en nuestras familias, en nuestros ministerios. Señor nuestro, hoy nos entregamos a ti y te pido que cada corazón que en estos momentos está reconociendo su necesidad de un cambio, cada cristiano que está reconociendo la necesidad de una transformación, que quiere dejar a un lado la tibieza y volverse a presentar a ti, buscarte, dar el tiempo justo y necesario delante de ti, de las Escrituras, que pueda hacerlo, Señor, que pueda hacer ajustes. Algunos de esos ajustes tal vez tengan que ser grandes, estructurales, que pueda volverse a ti y mantenerse cerca de tu palabra. Y ahí esperarte, allí obligarte a que te quedes, allí esperar a que tú le abras su entendimiento, lo enciendas nuevamente y lo confirmes y lo uses nuevamente. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que hoy estamos escuchando tu palabra, y te ruego que tengas misericordia y que tu oído esté atento para cada uno de los que se estará entregando a ti como producto no solo de este tema, sino de tu llamamiento que en las Escrituras nos haces. En tus manos nos ponemos y te alabamos, te bendecimos por tu gracia transformadora. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la gracia del Señor Jesucristo, como dicen las epístolas, esté con su espíritu, esté con sus familias, esté con su iglesia. Hasta luego, hermanos. No puede haber doxología más hermosa para este domingo de resurrección que Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios para concluir el servicio de este día: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. El Señor Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente
ha resucitado.